Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, tengan todos ustedes. Ahora sí, dependiendo de qué lugar nos estén contactando, les damos la bienvenida, como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestra hermana Rita Torres, de nuestros hermanos que están conectados a través de María Visión Radio. Con todo el corazón les pedimos, por favor, que nos acompañen con esta poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, este día hemos puesto como título en el programa un momento de relación de nuestro Señor Jesucristo con una mística venerable, Sor Consolata Beltrone. Ella, como monja capuchina, empezó a tener revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y la parte que les quiero compartir, que en algunas ocasiones se los he mostrado, me van a disculpar que el libro que les voy a enseñar viene con mi nombre, es que se llama Misericordia y Justicia. Espero que no esté charoleando la luz. Misericordia y Justicia. No es nada fácil conseguirlo. Hace muchísimos años me hicieron el favor de regalármelo. Y bueno, después que hemos querido, no hemos logrado. Así que si alguno de ustedes sí tiene la menor idea en qué lugar o dónde lo pudiéramos conseguir, porque es tan valiosa la información que tenemos en este libro que gracias a Dios muchísimas personas lo quieren tener, ¿sí? Se los vuelvo a enseñar, Misericordia y Justicia. Y es muy importante porque en él, acordémonos que en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica, el hecho de que la Santísima Virgen, el Señor, inclusive algunos santos se manifiesten, se comuniquen, pues con algunas personas, es solo para ayudarnos a los que seguimos sin entender de una u otra manera, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención y recuerdo que precisamente el primer regalo que recibí de este libro, porque es un libro que estuvo regalando durante mucho tiempo María Visión, ahí me lo regalaron a mí. Y entonces, este libro hace una recopilación de este tipo de revelaciones, algunas veces el Señor, otras veces la Santísima Virgen María. En este caso en particular, este libro registra revelaciones a Santa Teresita del Niño Jesús, a la hermana Benigna Consolata, a la hermana Josefa Menéndez, a Concepción Cabrera de Armida, Santa María Faustina y hermana Consolata Beltrone. Me llama mucho la atención porque entre
estas que la gran mayoría, pues algunas van en proceso de canonización, otras como Santa Faustina pues ya está canonizada, ¿verdad? Y Santa Teresita del Niño Jesús también. Y que en este libro de revelaciones privadas también se incluye a Catalina Rivas de Bolivia. Entonces, más o menos empieza dando este tipo de información porque el título que le pongo al programa pues pudiera impactar un poquitito, ¿no? Pero es lo que nuestro Señor le dice precisamente a Sor Consolata, ¿sí? Dice: a Sor Consolata, dice el Señor, si en vez de herir mi corazón con su desconfianza, pensaran un poco más en el paraíso que les espera, porque no les he creado para el infierno, sino para el paraíso, no para ir a hacer compañía a los demonios, sino para gozar de mi amor eternamente. Y luego añade esas lecturas que de repente nos encontramos, incluyendo en la Santa Palabra de Dios, que logran transmitir el sentimiento de quien está hablando. Y aquí se ve la tristeza de nuestro Señor, se siente, mejor dicho, la tristeza de nuestro Señor en estas palabras que le dirige a la venerable Sor Consolata. Dice: mira, Consolata, al infierno va el que quiere. Piensa cuán necio es vuestro temor a condenaros después de que para salvar vuestra alma he derramado mi sangre. Yo, que en el Santo Evangelio he prometido darle la vida eterna y que nadie será capaz de robarla de mis manos, ¿me la dejaré robar del demonio, de mi peor enemigo? ¿Se puede creer semejante monstruosidad? Es tan importante y habla precisamente en este libro que recién les acabo de mostrar, este tipo de revelaciones. Y hay un momento en que él le dice cómo ayudarle a él a salvar almas. Fíjense que es hermosísimo las revelaciones que le hace nuestro Señor a Sor Consolata, que me voy a permitir leer. Y ojalá mis hermanos, mis hermanas pudieran anotar, pudieran compartir. Se los hemos dicho que la importancia de compartir es muy necesaria. Dice, bueno, en este libro de Misericordia y Justicia, principalmente nuestro Señor revela la diferencia que hay entre la justicia de Dios y la misericordia. Hay a veces o se dan casos de confusión de personas que únicamente se quieren acoger a la misericordia ignorando la justicia, pues porque nuestro Señor no se puede contradecir, Dios mismo no se puede contradecir con lo que ya está escrito, ¿no? Y dentro de lo que conocemos también hay un pecado que se nos narra en el Evangelio de San Marcos, San Lucas, lo dice también, lo dice San Mateo. En este caso, en Mateo, para los que gusten anotar, en Mateo 12:32, dice lo siguiente, 12:32. Y habla de esto como un pecado muy grave, ¿sí? Dice, el pecado más grave, lo registra en la palabra de Dios en Mateo 12:32, y dice así: le trajeron en ese momento un endemoniado ciego y mudo. Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Con esto todo el pueblo quedó asombrado y preguntaban, ¿no será este hijo de David? Al que le respondían los fariseos,
echa a los demonios por obra de Belcebú y rey de los demonios. Está haciendo el Señor una sanación, una liberación, y aquí se nos muestra que lo empiezan a acusar. ¿Por qué es tan importante esto que estamos compartiendo? Porque en lo que el Señor le revela a Sor Consolata, le da una oración a través de la cual nosotros, cada vez que la digamos, mis hermanos, ahorita se los leo completo, dice: yo te prometo, le dice el Señor a Sor Consolata, porque lo que están haciendo aquí en este momento, en Mateo 12, pues le están levantando una blasfemia al Señor. Le están diciendo que Él libera, Él sana con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, Ave María Purísima. Y Él lo aclara muy bien. ¿Qué pasa con ese tipo de personas y con blasfemias de esa naturaleza? ¿Sí? Dice, por eso yo les digo, se perdonará, está diciendo nuestro Señor, hermanos. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier palabra escandalosa que hayan dicho contra Dios, pero las calumnias contra el Espíritu Santo no tendrán perdón. El que insulte al Hijo del Hombre podrá ser perdonado, en cambio, el que insulte al Espíritu Santo no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y qué importante es lo que sale de nuestra boca, y sobre todo cuando sale de una manera ligera. Y el Señor le dice a esta Sor Consolata, pues primero, yo no sé en qué orden se lo dijo, si algo antes o después, pero primero le dice que está registrado en este libro, que era lo que les estaba leyendo hace rato. Dice el Señor: mira, Consolata, al infierno va el que quiere. ¿Y por qué el que quiere? Pues porque Él es el que rechaza la misericordia de Dios, rechaza el orden establecido por Dios. Y la blasfemia tiene que ver con que hay personas, desgraciadamente, que no solo rechazan, sino atacan las cosas de Dios, se burlan, blasfeman contra las cosas de Dios, ¿sí? Y entonces el Señor le hace esta promesa, y por eso es importante que la anoten ahorita que les diga cuál es la oración, a través de la cual le dice el Señor a ella: salvarás el alma de un pecador y repararás por 1000 blasfemias. O sea, el reparar por las blasfemias que el mundo dice. Y fíjense que con esto de las blasfemias, pues precisamente nos encontramos en el libro de Santiago. Déjenme ver si encuentro Santiago, porque luego en Santiago 5:20 se nos dice precisamente eso, que quien logre enderezar el alma de un pecador, salvará a sí mismo su alma. Si lo encuentro, se los leo. Espérenme tantito, aquí está, Santiago 5:20. Dice, y tiene que ver con lo que el Señor le está prometiendo a Sor Consolata. Dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan esto: el que endereza a un pecador de su mal camino salvará su alma de la muerte y conseguirá el perdón de muchos pecados. Entonces, con esta oración que está compartiéndonos Santiago 5, y con lo que el Señor le dice a Sor Consolata, pues viene, ella era monja capuchina, ¿sí?
Y el Señor habla de que le va a enseñar un sencillo acto de amor que el Señor le pide que repita frecuentemente, prometiéndole eso que les acabo de decir, cada vez que ella lo haga esta oración, porque consiste en un acto de amor, de rezar, pues es una ejaculatoria, ¿no? En rezar por los pecadores y también reparar por los blasfemos, ¿no? Entonces, hay un momento en que ella le expresa a nuestro Señor y le dice que ella le expresa que tiene miedo de morir porque teme no haberlo amado lo suficiente. Y entonces es cuando el Señor le dice a ella, voy a enseñarte un acto de amor sencillísimo. Y nos lo está diciendo a nosotros a través de ella, mis hermanos, el cual debes repetirlo frecuentemente, constantemente, insistentemente, le dice el Señor. La fórmula de este acto de amor es algo tan sencillo, mis hermanos, tan fácil de memorizar, pero tan importante decirlo de corazón. Dice, Jesús, María, os amo, salvad las almas. Y es cuando viene la promesa. Yo te prometo, le sigue diciendo el Señor a Sor Consolata, que cada vez que reces este acto de amor, salvarás el alma de un pecador, y pongamos atención, mis hermanos, y repararás por 1000 blasfemias. Cada vez que digas, Jesús, María, os amo, salvad las almas. Estamos salvando el alma de un pecador y reparando por 1000 blasfemias. Hay un momento que inclusive nos recomienda que lo hagamos, lo podemos hacer con un rosario, y si lo hacemos con un rosario, en cada cuenta del rosario, esa vez que lo hagamos, estaremos reparando, mejor dicho, salvando 55 almas, hermanos, y reparando por 55,000 blasfemias, ¿sí? Bueno, es que ahora sí que precisamente por eso al infierno va quien quiere. El Señor hace y dice, se manifiesta y nos comparten estos medios de salvación y seguimos en la ignorancia voluntaria, ¿sí? Y añade Él para que lo entendamos mejor. O sea, el Señor le sigue hablando a ella, a Sor Consolata. Este acto de amor, le dice, señala el camino del cielo. Con él cumplimos con el mandamiento principal de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ¿qué estás haciendo? Le estás diciendo, os amo. ¿Se acuerdan que compartíamos, allá no me acuerdo en qué momento, ese reclamo de nuestro Señor que hace en el testimonio de la Santa Misa, cuando Él reclama que nada más vamos a la misa a pedir y que nunca le decimos que lo amamos, ¿sí? Bueno, pues a Sor Consolata le dice, cuando tú hagas esta reparación, este acto sencillísimo, tú estás cumpliendo los 2 mandamientos principales. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque dices, Jesús, María, os amo, salvar las almas. Por eso hablaba de que tomáramos el rosario. Dice, cuánto consuelo, añade nuestro Señor, tendrás en la hora de tu muerte y cuánta gloria tendrás en el cielo. Quien salva un alma asegura su propia salvación. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Esta promesa de Nuestra Señora Sor
consolata, quien salva un alma. Mis hermanos, pues si ahorita yo los invito a que lo repitamos juntos. Yo no sé cuántos estemos conectados, cuántos se conectarán después, pero hagámoslo. Jesús, María, os amo, salvad almas. En este momento, mis hermanos, en esa promesa que el Señor le hace a ella, acabamos de rescatar a un pecador de la muerte eterna y acabamos de reparar 1000 blasfemias. Y nos invita también a que se lo digamos ante una persona enferma, esta oración, y que inclusive si esa persona enferma, porque ya está moribunda, ya está grave, no la puede decir con los labios. El Señor les dice, dígansela, que la diga con el corazón. ¿Sí? Entonces, ¿hay mayor misericordia que esto? No hay mayor misericordia que eso. Y quiero leerles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a esto de las blasfemias. Déjenme decirles que tristemente les puedo compartir que hace, no sé, aproximadamente 2 meses, me tocó escuchar a una persona con una blasfemia tan terrible en contra de Dios nuestro Señor, de la Santísima Virgen María, que en serio yo no podía dormir, no me cabía en la cabeza que pudiera haber personas que digan ese tipo de blasfemias, y me la pasé pidiéndole perdón al Señor, ¿sí? ¡Qué terrible! Y hay personas que lo hacen, ¿sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre debemos de ir de la mano con él, ¿sí?, nos dice lo siguiente, en esto de las blasfemias, ¿sí? ¿Cómo entender qué es una blasfemia? ¿Cuándo caigo yo en ese pecado de la blasfemia? Dice, y se está refiriendo al texto que acabamos de leer hace rato. Dice en el numeral 1864, por si después lo quieren volver a leer. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. Y añade después, no hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento, por el amor de Dios, pongamos atención a esto, porque es un discernimiento profundo. Mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la perdición eterna. ¿Qué es el endurecimiento? Bueno, cuando se dice este momento, pecado no perdonado, recuerdan que nuestro Señor acaba de hacer una sanación y una liberación. Permítanme un momentito. Y lo acusan de que lo hizo con el poder del enemigo de Dios y enemigo nuestro, para no mencionarlo más. Es una blasfemia terrible. Decir que lo que viene de Dios viene del coludo, ¿sí? Entonces añade que es un pecado no perdonado ni en esta vida ni en la otra. Este momento también se nos está revelando el purgatorio, porque se nos narra que hay un lugar después de esta vida donde todavía se perdonan pecados, mis hermanos, ¿sí? Pero esta parte que nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene que ver también una blasfemia contra el Espíritu Santo, es rechazar el que uno tenga que reconocer que es pecador, que uno... porque acordémonos que para ir a la confesión, pues primero tenemos que estar arrepentidos de los pecados que hemos cometido.
Y yo recordaba que un ejemplo que en algún momento se nos ponía era aquel momento de la crucifixión, cuando está nuestro Señor con los dos ladrones, que uno, lo comentábamos la semana pasada, que uno de ellos, la cercanía con el Señor, mueve su corazón, se arrepiente y hace una confesión pública. Que les decía también la semana pasada que es lo que hacemos todos nosotros cuando estamos en la Santa Misa, la importancia que cuando hacemos esa confesión pública ante la asamblea, todos los que estamos ahí reunidos, y que decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado. Es una confesión pública, mis hermanos. Y esa confesión pública fue la que salvó a Dimas, y a través de eso es como el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan que también les hemos comentado? El Señor, ¿sí?, le dice esas palabras a un ladrón, ¿sí?, y que se le reconoce entonces como el primer santo canonizado en vida por el mismo Jesús. Todo esto, esta revelación, estas palabras están en el libro del Sinaí al Calvario. Un ladrón, un asesino tal vez, es al que el Señor, al que se le reconoce como el primer santo canonizado en vida. No había muerto. En nuestra iglesia, en este caso estamos hablando de Sor Consolata, se van subiendo determinados escalones para ir llegando a ese, creo que son 4 o 5 etapas, para que una persona que se ha demostrado después de estudios y que hace la iglesia, y se le llega, creo que antes de ser canonizada, uno de los últimos escalones se declara beata, pero empiezan siendo venerables, siervas, y bueno, ahorita en este momento no me acuerdo de los otros, pero la iglesia canoniza a personas ya difuntas, que obviamente han tenido una vida en muchos casos, sí, hay que decirlo, que tras una vida de pecado han tenido esa conversión. A veces se les dice Paulina, tumba de burro, para poder reconocer que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, ¿no? Entonces, a San Dimas se le reconoce como el primer santo canonizado en vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, esta parte nos la revela el Catecismo de la Iglesia Católica, porque sin arrepentimiento, pues no puede haber salvación, mis hermanos, ¿sí? Por eso la importancia, como los hemos dicho una y otra vez, el yo confieso durante la Santa Misa lo tenemos que decir con el corazón, no distraídos, no volteando para acá, no mecánicamente, sino yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿no? Entonces, acordémonos que es a través de estas confesiones, participar en la Santa Misa, recibir al Señor en la Eucaristía, lo que nos permite tener la bendición de que nuestros pecados veniales sean perdonados, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos dice la palabra de Dios y nos explica el Catecismo de la Iglesia Católica en este numeral. Hay una declaración que está escrita también de Santo Tomás, que tiene que más o menos el mismo sentido, Santo Tomás de Aquino, que dice, ¿en qué consiste esta blasfemia? Consiste en excluir aquello que hace posible que los pecados sean perdonados.
O los que dicen, no, yo me confieso solo con Dios. O porque me voy a confesar con este sacerdote que ni me cae bien, etcétera, 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 ¿no? Es decir, aquellos que hacen posible que los pecados sean perdonados, es decir, el arrepentimiento realmente de corazón, mis hermanos, el realmente tener un arrepentimiento de corazón, porque el rechazar es la dureza. ¿Se acuerdan que también en el Antiguo Testamento se nos habla de que necesitamos cambiar el corazón de piedra por corazón de carne? Y por eso, en el último momento, si nosotros nos esperamos y no tratamos de estar en gracia de Dios, pues nos puede pasar lo de ese momento cuando están los dos ladrones ante el Señor, la cercanía con Dios. En uno de ellos provoca el arrepentimiento. Y el otro tenía un corazón tan duro, mis hermanos, que ya no provoca nada más que rabia, odio, ¿sí? Por eso en el Antiguo Testamento se nos viene esa de que el Señor nos regale y nos cambie el corazón. De hecho, inclusive hay un canto que es hermoso, que dice más o menos así, me voy a atrever a decir una estrofa. Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón, y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Y eso es palabra de Dios. Algunas veces hemos comentado, varias veces hemos comentado, que necesitamos que se hagan más cantos con palabras bíblicas, se nos facilita el aprenderlas de memoria, ¿no? Entonces, los que rechazan voluntariamente a Dios son los que blasfeman y rechazan la salvación, ¿sí? Y precisamente Santo Tomás de Aquino nos sigue diciendo, Dios nos ha criado libres y ese es el respeto que nos tiene. No es que Él no quiera ser misericordioso. Luego añade, el catecismo define la condenación eterna, como lo que leíamos hace rato, como la autoexclusión del hombre de la misericordia de Dios, ¿sí? Por eso en algún momento leíamos y recordábamos lo que dice San Agustín. Dios que te creó sin ti, mi hermano, no te puede salvar sin ti. No te puede salvar sin que tú tengas un corazón de carne, que estés realmente arrepentido. Primero que te reconozca pecador, ¿sí? Que eso es lo que hacemos y decimos en la Santa Misa. ¿Se acuerdan aquel momento? Ahorita me estoy acordando, pero les prometo la cita bíblica para el siguiente programa, cuando nuestro Señor llora cuando ve la ciudad de Jerusalén y que dice, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido cobijarte como las gallinas con sus polluelos y no, lo estoy diciendo con mis palabras, perdone, y no lo has querido, no lo has permitido. Ese rechazo del pueblo de Israel, aún hoy, mis hermanos. Recuerden que los judíos, ellos siguen rechazando a Jesús como el Mesías, siguen diciendo que esperan al Mesías, y todo esto está en la santa palabra de Dios, ¿sí? El rechazo es una blasfemia. Ahora, hay momentos en que nos explica más bien, ¿sí?, la palabra de Dios, lo que es la blasfemia, ¿sí? Estaba yo recordando también en este libro de Misericordia y Justicia, que hay un momento que registra, déjenme ver, algo que le pasa, déjenme ver, algo que le pasa a San Juan Bosco, precisamente en relación a esto. Déjenme ver si encuentro la página.
es uno de los grandes, la ignorancia, una de las ignorancias más peligrosas, porque por lo general los que rechazan la misericordia de Dios rechazan que haya un infierno, que haya un purgatorio, ¿sí? Y aquí en este libro de Misericordia y Justicia se nos narra una experiencia que tiene San Juan Bosco. Acuérdense que San Juan Bosco le era revelado muchas cosas, unas a través de visiones, otras a través de sueños. Y aquí narra lo siguiente, dice, allá por 1868, a San Juan Bosco también le fue permitido penetrar al infierno, guiado por un ángel, y nos relata, cuando decimos que nos hagan el favor de compartir, que es una forma de evangelizar, es sobre todo con el ánimo de poder llegar a esos corazones que todavía se resisten a recibir la misericordia de Dios. Dice, le fue permitido penetrar al infierno guiado por un ángel. Y nos relata, entramos, dice San Juan Bosco, con enorme susto mío a una pavorosa caverna que se perdía en las profundidades excavadas en las entrañas de los montes. Dice nada más, todo estaba lleno de fuego, que dejaba a cada cual incandescente. Bueno, todo estaba lleno de un fuego que dejaba a cada cual incandescente, paredes, pisos, techos. Aquel fuego era mucho más caliente que el de cualquier horno del mundo, y no reducía a cenizas lo que tocaba, sino que lo volvía incandescente. Y ponen ahí una anotación que dice, el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, dice, para los que se rebelaron contra Dios, el gusano roedor de su conciencia no se morirá, y el fuego que lo atormenta no se apagará. ¡Qué terrible! Y sobre todo el que sabemos y conocemos personas que se resisten a la confesión y que no están dispuestos al arrepentimiento. Hay algunas citas bíblicas donde se nos narra cómo es esto principalmente de la blasfemia, y que bueno, pues sobre todo para que tengamos el cuidado de protegernos y de evitar este tipo de situaciones. Hay un momento en que San Pablo, a través de las experiencias y las vivencias que él tenía, para los que les gusten anotar, esto está en Primera de Timoteo 1:13, ¿sí? Dice lo siguiente, en el 1:13. Doy gracias, está diciendo San Pablo a través de las cartas que le mandaba a Timoteo. Doy gracias al que me da la fuerza, a Cristo Jesús nuestro Señor, por haberme creído digno de confianza y colocarme en el ministerio, a pesar de que fui primero blasfemo, declara San Pablo. ¿Se acuerdan? Pues en esos primeros momentos, que él como creyente, se le reconocía como Saulo de Tarso, pues él perseguía a los cristianos, y en esa persecución pues blasfemaba en contra de todo lo que se relacionaba con nuestro Señor Jesucristo, y cómo nuestro Señor Jesucristo su misericordia sobre él para tomarlo a él como apóstol también. Entonces, en toda esta experiencia de que nosotros tenemos la bendición que nos lleguen estos comentarios de San Pablo a través de Timoteo, vuelvo a leer, dice,
por haberme creído digno de confianza y colocarme en el ministerio, a pesar de que fui primero blasfemo, perseguidor y furioso contradictor. Pero tuvo compasión de mí, porque entonces no tenía yo la fe y no sabía lo que hacía. Y esto es muy importante también, en el sentido de que pudiéramos entender que las personas que están alejadas y que no quieren ir a la confesión, no están dispuestas a arrepentirse, sí tienen una conciencia, mis hermanos, pero voluntariamente se alejan. En el Antiguo Testamento hay un momento en que se nos dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Por esa la importancia de que compartamos y que llegue un momento, una luz a esos corazones. Y otra manera de poder entender lo que es la blasfemia es vámonos a Mateo 9:3, para los que les gusten anotar también, que nos ponen ejemplos de bíblicamente lo que registre la palabra de Dios sobre la blasfemia. Y espérenme tantito, es Mateo 9:3. Dice lo siguiente: Mateo 9:3. Dice lo siguiente: Jesús subió a la barca y se fue por mar a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, tus pecados te quedan perdonados. Está diciéndole nuestro Señor. Entonces algunos de los maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Jesús, que veía sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal? Que es más fácil decir: te perdono tus pecados, levántate y anda. Sepan entonces que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Ellos estaban blasfemando, mis hermanos, ¿sí? Porque se estaban burlando, y desgraciadamente en algún momento comentábamos también esta parte de la blasfemia, que de repente nos encontramos no solo a través de hermanos separados. Hemos comentado que aún entre nosotros los católicos, creo que hay más protestantes adentro que afuera, que se burlan, ¿sí? Que se burlan cuando tú en fe quieres decir algo relacionado con la iglesia, algo relacionado con la palabra de Dios, algo relacionado con las obras de misericordia, y se burlan, están blasfemando, mis hermanos, ¿sí? Hay otro momento en que se trata de la blasfemia, y esto lo encontramos en el libro de Levítico. Esto es importante, Levítico 24, para los que gusten anotar. Levítico 24 dice lo siguiente. Dice: un día, es que es tan importante en la historia de la salvación, mis hermanos, que debemos de tener conciencia de el tiempo valioso de ir a la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios. En este libro de Levítico se nos narra una situación que se dio con Moisés y su pueblo, ¿sí? Un día en el campamento hubo un altercado entre un hombre de madre israelita y de padre egipcio. El hijo de la israelita, ella se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Gad, blasfemó, el hijo de él blasfemó y maldijo el nombre de Yahvé, por lo que lo llevaron ante Moisés y lo tuvieron preso hasta que Yahvé dispusiera lo que había que hacer con él. Fíjense qué tiempos en los que Moisés hablaba directamente con Dios.
Entonces esta persona blasfemó. Y desgraciadamente, como les decimos, ¿cuántas personas se burlan y blasfeman de las cosas santas para nosotros como católicos? Y rechazan la confesión, el arrepentimiento, y rechazar eso es rechazar la misericordia de Dios. ¿Sí? Por eso es tan importante entender que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se salve, ¿no? Entonces, aquí se está narrando del Antiguo Testamento esa blasfemia. En el Nuevo Testamento encontramos como aún San Pablo cayó en ese pecado de la blasfemia, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento se nos narra que a este hombre le pasa esto, está blasfemando en contra de Dios y se lo llevan a Moisés. Entonces Yahvé dijo a Moisés, ¿qué iban a hacer con el blasfemo? Estamos hablando del Antiguo Testamento, mis hermanos. Saca fuera del campamento al que blasfemó. Todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y que lo apedree toda la comunidad. Santa Madre de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando sabemos, la palabra de Dios nos explica que el primer mártir cristiano fue San Esteban? Porque para los judíos, que son los que lo apedrearon, él era un blasfemo. ¿Qué pasa cuando también, y esto es de lo más importante, cuando se presenta y que le preguntan a nuestro Señor si Él es el Hijo de Dios? Y Él dice que sí. Y los sacerdotes se desgarran las vestiduras, diciendo, ha blasfemado, es reo de muerte. Santa Madre de Dios. Obviamente nuestro Señor sabía que al reconocerse como Hijo de Dios, ese iba a ser el momento en que se le pondría un precio a su cabeza. Entonces los sacerdotes que estaban sobre él dijeron, pues ya no necesitamos más testigos. Ha blasfemado, se ha atrevido a decir que es Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué importancia es que podamos ir a la santa palabra de Dios? Por eso estos días que estamos viviendo y esas tentaciones del Señor que le tocó vivir en el desierto, pues la palabra de Dios nos dice algo maravilloso. Nos dice que quien lo lleva a entrar en ayuno y en oración es el Espíritu Santo. Pero también luego nos revela que quien lo lleva a la tentación y que lo sube al monte y lo quiere poner a prueba, pues es el enemigo de Dios y enemigo nuestro. Entonces, ¿por qué nos dejamos llevar nosotros, mis hermanos? ¿Sí? El pedirle al Señor y que aumentemos nuestra fe y la sabiduría para entender qué momentos, qué situaciones, qué personas nos pueden estar llevando por el mal camino, ¿sí? Y eso no viene de Dios, ¿sí? Y cuántas veces los que es el Espíritu Santo a través de situaciones y personas que nos piden la oración, nos piden la confesión, nos piden el arrepentimiento, la Santa Misa, las obras de misericordia, y entramos en la pereza y nos resistimos. Entonces es bueno recordar esta promesa que le hace el Señor a Sor Consolata, ¿sí? Y es importantísimo que no solo la hagamos, sino que la compartamos. Porque cada vez que la digamos, mis hermanos, estaremos salvando a un pecador del infierno y reparando 1000 blasfemias que se han dicho y sobre todo pedir que esas blasfemias que se han dicho en contra de Dios, de la palabra de Dios, en contra de los santos, en contra de nuestra iglesia. La blasfemia la reparamos diciendo esta oración: Jesús, María, no creo que es María, no me acuerdo si es primero Jesús, María
o María y Jesús. Ahorita les aclaro que es primero. Creo que es Jesús, María, salvar almas, os amo, ¿no? Déjenme ver dónde lo anoté, porque yo me lo acabo de aprender también, ¿sí? Es Jesús, María, os amo, salvar las almas. Ganamos y salvamos a un pecador y reparamos por 1000 blasfemias, mis hermanos. Démosles gracias a Dios y pidamos que esto lo podamos compartir y nuestro Señor lo pide que lo repitamos. Es una ejaculatoria tan llena de bendición y tan fácil, tan sencilla, y el Señor pide que la digamos constantemente. Jesús, María, os amo, salvar las almas. Estamos amando a Dios sobre todas las cosas e intercediendo por nuestros hermanos. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Jesús, María, os amo. Salvar las almas.